¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos ¿Cómo días, está, Alicia? Muy Licen. buenos días. Buenos Buenos días, días, licenciado. Un Buenos días, excelente Licen. día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de entregar los documentos si estamos faltando en la institución y también de revisar las tareas, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Y pues un feliz día a todos los padres y a los papacitos que somos de Juan Pablo II, ¿no? Un De igual aplauso manera, muy Licen. grande y Buen pues día. es muy bonito que todos los días celebren tanto a papá y mamá, ¿no? Que son los símbolos más bonitos que tenemos, así que tienen que compartir, no solamente hoy, sino toda la vida, ¿no? Entonces, de esa manera celebramos a todos los padres y los papacitos de Juan Pablo II, ¿no? Un feliz día con todos. Gracias, Licen. De igual Gracias, manera, Licen. un Muchas gracias, bonito Licen. día al gracias. papacito. Excelente, muy Uy, bien. Pasen bonito con su esposa, su novia, su peor es nada, su amigo con derecho. Bueno, tenemos hoy en día un pocotón de sobrenombres, entonces para que pasen bonito, ¿no? ¿Y Bien, usted qué es, chicos, Licen? mandé. ¿Y usted qué es? Yo todavía, papacito. Allá. Todavía. Muy bien. Ahora, bien chicos, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? Como ustedes saben, la ilustración o también conocido como el siglo de las luces fue una época en donde las disciplinas, el conocimiento, la razón, pues se lograron acumular, se lograron expandir y nuevas leyes, nuevas teorías, pues fueron apareciendo, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue y cómo en este caso surgió la ilustración justamente en el siglo XVII al XVIII en general. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Cuenca Benavides, por favor. ¿Cómo está, Licen? Buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días. Sí, me escucha, Licen. Buenos días. Sí, sí, le escuchamos, por favor. Ya. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y de política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente a los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo, dicen ayúdenme ahí por favor que no sé, El siglo XVIII. 18, llamado por ello el siglo de las luces. El siglo de las luces. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí se da lo que es un crecimiento sumamente grande dentro de los conocimientos científicos, dentro de la difusión de nuevas ideas, y además de ello, prácticamente la razón, ¿sí? Tuvo lo que es un estudio más avanzado, ¿no? Recordemos que para aquella época prácticamente la religión estaba en todos los parámetros y obviamente controlaban todas las disciplinas en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, uno de los representantes de la religión, Santo Tomás de Aquino, él mencionaba que el ser humano está compuesto con dos virtualidades, ¿no? Una de ellas, la fe. ¿Qué es la fe? La fe la es fe, la perseverancia que Esperen tiene un algo, ser Licen. humano para poder sostener algo como creencia, ya que Ya, muy cuando bien. una persona cree bastante en su fe, llega a ser tan conmovedor que muchas veces esa fe hace que mueva montañas. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la fe? Yo, Licen.
La fe se refiere a creer en algo sin necesidad de pruebas o evidencia. O sea, en el término religioso, yo creo que se refiere a la confianza y la creencia en lo divino, en lo espiritual. O sea, también puede explicarse Excelente. como una persona o un concepto abstracto basándose en la convicción personal más que en pruebas. Muy bien, excelente. Es la creencia prácticamente en un ser divino, un ser que generalmente controla nuestra existencia y que dio paso pues a la vida. Eso es una creencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es la razón? Ya, ¿qué será la razón? La razón puede Bueno, ser por la mi capacidad parte, humana de pensar de manera lógica, analizar y utilizar la evidencia y el razonamiento para llegar a conclusiones. Muy bien, excelente. ¿Qué más será la razón? La razón, le dicen, es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, la razón también es el cúmulo de conocimientos, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía que gracias a Dios nosotros tenemos conocimiento y tenemos también fe. Y son dos virtudes que están compuestas todos los seres humanos, ¿no? Y dentro de esta etapa destaca directamente el cúmulo de conocimientos, de disciplinas, y además de ello se plantea directamente el estudio de nuevas leyes, de nuevos parámetros científicos, y además de ello se establece que el conocimiento y la razón tiene que ir pues separado de la religión en general, ¿no? Entonces, aquí en esta etapa, justamente, el ser humano como tal va separándose del aspecto religioso y centrándose directamente en el estudio del ser humano y de las disciplinas en general, ¿no? Ahora, ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco? Buenos días, Licey. Muy buenos días. Ya le ayuda a ver. Ilustración. En toda Europa se habla de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón había establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, el siglo XVIII se conoce como ciclo de las luces. Ya dicen. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente es caracterizado, ¿no? Por el dominio de la razón y además de ello prácticamente enfrenta parámetros religiosos, ¿no? Obviamente se dan estos conflictos con la finalidad de que el pensamiento, que el conocimiento del ser humano logre pues expandirse, ¿no? Por ende pues se le conoce como el siglo de las luces en general. Ahora, vamos a determinar las características más importantes de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Mónica, por favor? ¿Estamos ahí? Buen día, sí, aquí estoy. Por favor. Características. Las principales características de la ilustración son las siguientes. 1. El excesivo predominio de la razón del libre examen, del libre pensamiento, como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. 2. La crítica agua, así como el duro ataque al orden de las cosas imperante
que se manifestaron mediante una marcada tendencia a apartarse. 3. De lo abstracto, es decir, de lo incomprensible. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las características, ¿no? Tenemos las siguientes: el predominio de la razón, el conocimiento, el libre pensamiento, ¿no? Ya no directamente está sujetado a lo que prácticamente se hacía mención en la Biblia o lo que mencionaba directamente el sacerdote, ¿no? Aquí directamente busca incrementar el conocimiento, sino también los estudios de su época. Acá, como segunda característica, la crítica agua, ¿sí? Establece directamente la meditación, el buscar información para directamente compartirla con la población, ¿no? Y el 3 que nos dice de los raptos nos habla directamente del crecimiento y del desarrollo de las ciencias en general, ¿no? Acá también podemos hablar, en este caso, de que otra de las características destaca directamente de los parámetros religiosos, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente tratan de una u otra manera tener lo que es una tolerancia, en este caso a la religión en general, ¿no? Obviamente con la finalidad de que tanto el conocimiento, la razón, puedan directamente convivir. Ahora, aquí también podemos hablar del dominio en la política, que prácticamente lo hacía la iglesia, sino más bien la separación de poderes en general, ¿no? Aquí también destaca lo que es una progresión directa o un desarrollo sumamente grande de la cultura. Ahora, vamos a hablar de una serie de representantes que aparecieron dentro de la Ilustración, ¿no? Uno de ellos, el famoso John Locke. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor José Wahala, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen. Muy buenos días, por favor. Representantes. La Ilustración fue, pues, obra de vigorosos pensadores, de intelectuales de renombre, de eminentes hombres de ciencia, que difundieron preferentemente las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron el siglo XVIII. John Locke. Las nuevas ideas imbuidas de un espíritu eminentemente liberal nacieron por obra de aquellos famosos pensadores llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo que aquella época contra el injusto sistema de gobierno imperante. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, John Locke, en este caso, pues, era una de las personas o uno de los pensadores más importantes de aquella época, en donde estaban directamente agrupados por sus conocimientos, ¿no? Y el grupo que pertenecía a John Locke era conocido como los filósofos, ¿sí? Ahí directamente establecieron concepciones políticas, sociales, económicas, y además de ello, también establecieron lo que son formas de rechazo al gobierno imperante de aquella época, ¿no? Obviamente, pues, con la finalidad de que la población en general de mantener un estado participativo, de mantener un estado democrático y obviamente, pues, expulsar las formas de gobierno que asimilaban una especie de explotación, ¿no? Ahora, aquí prácticamente podemos establecer de que el estudio por parte de los filósofos abarcaba directamente las perspectivas del planeta, de la naturaleza, de los recursos. Además de ello, se agrupaban directamente por especialidades, ¿no? Existían pues otro grupo, en el caso conocido como los economistas, que obviamente pues establecieron nuevas normativas, nuevas leyes económicas, obviamente con la finalidad de que sus países obviamente se convirtieran en potencias, pero obviamente no con la finalidad religiosa, sino más bien con los estudios administrativos, con el uso directamente del conocimiento, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Viviana Vanessa? ¿Estamos ahí?
Viviana Vanessa Guzmán. No, sin participación, muy bien. Me ayuda la señorita Mayra Troya, por favor. Estoy aquí, Lisen. Si está ahí, señorita Vanessa, muy bien, ayúdeme, por favor. Después me ayuda la señorita Mayra. Ya, dice representantes, las nuevas ideas nacidas mayormente en el seno de las burguesía, bien pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de la sociedad, como asimismo en el pueblo y en ciertos sectores del clero. Igualmente lo hicieron en algunas monarquías, en las que soberanos liberales dieron origen al despotismo ilustrado. El medio más eficaz de la difusión de nuevas ideas, es decir, del pensamiento ilustrado, fue la enciclopedia monumental, diccionario de conocimientos humanos hasta entonces logrados. Excelente, muy Ya, bien. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de representantes de la ilustración prácticamente pertenecía pues a la burguesía en general, ¿no? Y ellos eventualmente pues al tener los recursos, al tener la capacidad de expandir sus ideas, sus conocimientos, permitió pues llegar a toda la población en general, ¿no? Aquí de igual manera pues buscaron la manera, en este caso, no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Señor Wahala. Ya, muy bien, excelente. No se olvidará, por favor. Ahora, prácticamente, ¿no? Que dentro de la burguesía, obviamente, pues tenían los recursos necesarios, ¿no? Para expandir las nuevas ideas, establecer los que son parámetros o leyes en contra de las formas de gobierno, y en este caso permitió que el pensamiento de la mayoría de estos ilustradores prácticamente sean compartidos por toda la sociedad y por todo el mundo, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer lo que es un libro que en su momento fue creado con la finalidad de acumular conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia. Nosotros tal vez en casa tenemos enciclopedias. Sí, Lisen. El dichoso Excelente, muy bien. LNS. ¿Qué disciplinas o qué materias encontramos en la enciclopedia? Generalmente en una enciclopedia hay de todito, porque es algo como que fuera el corrector de ciertas palabras que son mal pronunciadas. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Es un libro en donde acumulamos conocimiento, ¿no? Y eso, obviamente, pues, era un libro como tal, que era compartido por todo el mundo lo podía leer, todo el mundo lo podía interpretar, ¿no? Obviamente, pues, cambiaron los parámetros religiosos en donde prácticamente no tendría que estar un sacerdote o un monaguillo para interpretar, ¿no? Por ejemplo, ellos interpretaban la Biblia y solamente se atribuía que ellos podían pues leerla, ¿no? E interpretarla a su manera y obviamente la población tenía que apegarse a sus pensamientos, ¿no? Pero con la ilustración como tal prácticamente se dio paso a que cada uno de la población, cada una de las personas logren interpretar estos libros, logren directamente acumular conocimiento y desapegarse directamente de la religión, ¿no? Ahora vamos a establecer lo que son cambios que dieron pues dentro de la revolución. En el orden político prácticamente se dio la abolición del régimen absolutista, es decir, se dieron lo que son la creación de nuevas formas de gobierno que sean más participativas y ya no directamente recaer todo el poder sobre un monarca, un emperador, ¿no? En el segundo parámetro fue en el orden social, en donde se estableció pues la justicia para todas las clases de la sociedad, ¿sí? Y el reconocimiento de igualdad entre todos los hombres, ¿sí? Entonces, en este caso, para todas las clases sociales tocaba impartir una justicia y además de ello, una igualdad entre los hombres, no sean ricos, sean pobres, pertenezcan a la burguesía o al proletariado, todos tenían pues la justicia en sus manos, ¿no? En el orden económico, pues la libertad de comercio, de industria, el pago de impuestos por todos los ciudadanos, ¿no? Sin distinciones ni privilegios, es decir,
todos cancelaban los impuestos en general, ¿no? Ahora, otro de los acontecimientos bastante llamativos que fue dentro o que dio paso al siglo de las luces fue la Revolución Francesa. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mayra Troya, por favor. Licenciado, buenos días. Estoy recibiendo clases desde el teléfono, pero no me sale su pantalla. O es mi No internet le o no sale mi sé qué pantalla, pasa. por favor. No le Sí. sale. No, a mí no me sale. ya No muy... sé si es para todos o es solo a mí No, mi sí internet. sale. Sí, Sí sale. sale Yo la también pantalla. estoy por el teléfono Ya, porque la muy bien. computadora Entonces está lejos. Entonces mi parece que en internet. este caso es el celular, por favor, para que vuelva a ingresar, ¿sí? Mientras tanto, me Ya me ayuda, por salgo. favor, el señor Jorge Javier. Claro, licenciado. Se conoce el nombre de la Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que se construyó en Francia en el año 1789, el mismo que trabajó como consecuencia y de costumbre de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático y, asimismo, la iniciación de una nueva época, llamada como la época contemporánea de la Revolución Francesa. Difundió por el mundo los ideales de la libertad, fraternidad, así como de la soberanía popular y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y de los ciudadanos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Como ustedes saben, prácticamente la Revolución Francesa se dio en los años de 1789, ¿no? Fue un movimiento político, social, económico, militar, y además de ello cambiaron los parámetros de gobierno, ¿no? Aquí directamente en Francia, para aquella época existía la monarquía absolutista, ¿no? Es decir, los emperadores o los monarcas controlaban estos territorios, ¿no? Pero dentro de estos años prácticamente la explotación, el maltrato, el abuso del poder por parte de los monarcas obligó directamente a la población a realizar lo que son levantamientos populares, ¿no? Con la finalidad de establecer un Estado democrático, en este caso más participativo, en donde prácticamente mejoren las condiciones de vida de la población en general, ¿no? Para ello se establecieron en 3 valores sumamente importantes que en su momento también sirvió pues para la independencia en los países de América del Sur, ¿no? Los valores eran libertad, igualdad. Me hace falta uno. ¿Cuál es el otro? Fraternidad. Libertad, igualdad y... Fraternidad. Si no, vamos a consultar. Fraternidad. Fraternidad. Muy bien. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Como Que fueron hermanos y los pueblos valores de la revolución. que generalmente excelente, ¿no? Que fueron increpados dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Y eso obviamente pues catalogaba la soberanía popular y además de ello, con el pasar del tiempo establecieron derechos fundamentales del hombre y del ciudadano en general, ¿no? Entonces, miren, dentro de la Revolución Francesa prácticamente, ¿no? Cambiaron esos parámetros en la política, en la economía y además directamente crearon un gobierno democrático. Ahora vamos a las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Causas. Las principales causas de la revolución fueron las siguientes.
las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos, una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, impuestos, tributos, diezmos que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero. El descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por ideas de la Ilustración. Entonces, miren, acá directamente el abuso, la explotación que en este caso realizaba la monarquía con la población en general, permitió que ellos directamente se levantaran en armas en contra del abuso de la monarquía, y eso pues generó pues nuevos cambios en la política y nuevas formas de gobierno, ¿no? Además de ello, establecieron derechos y libertades, ¿no? Las crisis económicas, la época de malas cosechas, la burguesía directamente buscó la manera de ostentarse en el poder y obviamente pues no fue visto con buenos ojos con la finalidad de que la población mejorara sus condiciones de vida y obviamente pues depusieran al monarca en general, ¿no? Aquí prácticamente se separa también o se establece lo que es los privilegios que tenía la iglesia fueron perdiéndose poco a poco, y eso obligó a que todos en general pagaran impuestos, que todos directamente logren trabajar para mantenerse y además de ello mejorar las condiciones de vida, ¿no? Pero la iglesia como tal poco a poco fueron perdiendo el poder, ya que justamente con los monarcas gobernaban, ¿no? Entonces, poco a poco perdieron poder en el Estado, perdieron poder directamente en las formas de gobierno y se separaron directamente de la política en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar las consecuencias. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. La señorita Marina, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Liton, buenos días. Muy buenos días, por favor. Causas y consecuencias. Consecuencias. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones de feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Declaración de nuestros derechos individuales. Libertad, igualdad ante la ley. Abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de la independencia en América. Ya, Alicia. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, dentro de las consecuencias, ¿no? Se termina el sistema feudal, ¿sí? Y comienza un gobierno más democrático. Se elimina directamente los privilegios del clero, de la nobleza, y se obliga directamente a que ellos también deban pagar tributos, ¿no? La declaración de derechos individuales como la libertad, la igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud, ¿sí? Que fueron parámetros que dieron bastante beneficio a la población francesa, ¿no? Y estos principios, estos valores, esas normativas, influyeron pues a uno de los máximos representantes de nuestra independencia, ¿no? Que fue pues Simón Bolívar, ¿sí? Él tomó las bases fundamentales de estos valores y las instaló dentro de su momento de la independencia cuando nosotros libramos las batallas en contra de los españoles en general, ¿no? Aquí directamente en Francia se logran crear lo que son las primeras asambleas administrativas, se crean directamente los departamentos de justicia, se crean directamente los departamentos en base a especialidades en la economía, también se logra directamente establecer lo que es un Estado o una asamblea constituyente, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de las diferentes etapas o departamentos administrativos que fueron creándose. En 1789, la Convención, en 1789, la Asamblea Nacional, el Directorio, aquí también podemos hablar que se crea el Consulado, una Asamblea Legislativa, y después, obviamente, establecen lo que son parámetros
para que el conocimiento, la razón, la política en general trate directamente de dar una mayor participación y sobre todo el fortalecimiento de los derechos, ¿no? Individuales, tanto del hombre, del ciudadano, de la mujer en general y su participación, ¿no? Lo que sí fundamentalmente se caracteriza dentro de la Revolución Francesa fue la eliminación directa de la monarquía en general, ¿no? Es decir, ya no directamente que estos territorios o la forma de gobierno estaba en el monarca, sino más bien un representante que fuera elegido directamente por la población en general, ¿no? Y eso tomó de base la mayoría de los países en el mundo para crear lo que son asambleas nacionales, para crear lo que son consulados, para crear lo que son leyes o normativas que impliquen mejorar las condiciones de vida de la población en general, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, sí todos pagamos impuestos, todos, sin importar el aspecto religioso, sin importar la clase social, sin importar recursos, es decir, todos en este caso tenemos la igualdad ante la ley, ¿no? La justicia también, aquí directamente podemos participar de que la religión, sí, como tal, no está directamente en la política, sino más bien tienen su propio espacio, tienen su propio tiempo, por decirlo así, en donde directamente logren compartir sus enseñanzas, ¿no? Pero en fin, la ilustración prácticamente fue una época en donde el conocimiento, la razón, las nuevas ideas, los nuevos parámetros administrativos, las nuevas formas políticas, eliminaron directamente lo que es el abuso, la explotación, el maltrato, se crearon lo que son gobiernos más participativos, más democráticos y sobre todo pues lograron fortalecer los derechos del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros como ciudadanos? Derecho a votar El derecho a votar. Derecho al libremente. estudio, Para el trabajo. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué tipo, sí, qué tipo de prohibiciones o qué tipo de aboliciones se dieron para los ciudadanos? Por ejemplo, la esclavitud, sí, que fue un proceso sumamente difícil, especialmente para la población que sufría de maltrato. Hoy en día tenemos una cantidad de derechos y que obviamente pues son respaldados por la ley, ¿no? Por ejemplo, uno de los derechos y el más importante de todos, ¿cuál es? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Muy bien. En la política, como ustedes saben, pues nosotros tenemos la potestad del derecho de participar, de elegir a representantes, de participar activamente en la toma de decisiones y además de ello, establecer directamente los parámetros en donde nosotros tenemos que apegarnos a las normativas de nuestra sociedad en general, ¿no? Hoy en día pues tenemos libertad de pensamiento, elegimos lo que son parámetros religiosos a los cuales nosotros nos sintamos más apoyados, más idealizados y obviamente pues eso prácticamente permite tener una convivencia directa entre todos, ¿sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. no, Licen. Somos revolucionarios.